Voy a estar leyendo, así como están sentados, porque lo voy a leer a medida que estoy hablando. Hebreos capítulo 6. Gloria a Dios. La palabra de Dios es siempre fiel. Amén. Dice ahí mismo en Hebreos, hoy le voy a leer capítulo 6, pero el capítulo 4, el escritor de los Hebreos dice, en el verso 12, la palabra del Señor es, número 1, viva. ¿Cómo es la palabra del Señor? Viva. Contiene vida. Transmite vida. No es una palabra muerta, es una palabra viva. Y número 2, eficaz. ¿Cómo es la palabra? Eficaz. Eso significa que no falla, prospera en el propósito por el cual Dios la envía. También significa que es certera, pega en el blanco, no se desvía, no se distorsiona. Y tercero dice ahí mismo, y más cortante. Es sharp, es filosa. La palabra es, pues, cortante. Ahora, a todo Dios, en determinado momento, nos ha hablado. Porque Dios es un Dios que habla. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios no ha enmudecido. La Biblia dice en repetidas ocasiones, si oyereis hoy su voz. Esa palabra está en un verbo presente continuo. ¿Qué quiere decir? Que es un acto constante de Dios, el hablar, el comunicarse, en este caso, con sus hijos. Así que hoy Dios está hablando. Mejor dicho, continúa hablando. Y lo hace de muchas maneras. Jesús dijo en San Juan capítulo 10 que sus ovejas, solo sus ovejas, esto no es para los que no son parte del rebaño. Jesús dijo, mis ovejas, si usted es una oveja del Señor, Él estaba hablando de usted. Número 1, oyen mi voz. Las ovejas están escuchando la voz del buen pastor. En otro pasaje la Biblia dice, bienaventurados los que oyen. Note. En otro pasaje Jesús dijo, mirad cómo oís. En la Revelación dice, y el Espíritu Santo dice a la iglesia, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Las ovejas, número 1, oyen. Número 2, las ovejas conocen mi voz. Qué interesante. Hay un discernimiento
que nos hace identificar cuándo es Dios el que está hablando y cuándo no es Dios. Cuándo es la voz extraña, cuándo es una voz humana, cuándo es la voz del enemigo, inclusive cuándo es nuestra propia voz. Pero cuando hemos caminado con Él, vamos desarrollando el sentido del oído espiritual. Y sabemos que es la voz de Dios. Es como el bebé. Una de las principales características de un bebé desde el vientre de su madre es conocer, o sea, familiarizarse con la voz de la mamá. Así que todas las madres acá, ustedes son una maravilla. Dios ha hecho cosas grandes con ustedes. Las que tienen un bebé, veo gente acá con bebés ahí. Si ese bebé está llorando y no está mamá presente, y de repente llega la mamá y le empieza a hablar. Where's my baby? ¿Verdad? ¿Dónde está mi bebé? O como usted le llame. Ese niño inmediatamente reacciona. Sabe, aunque no le ha visto, y tal vez verbalmente no le diga, hi mami, pero tiene una reacción de que es su mamá. Porque 9 meses en el vientre la oyó hablar. Todo lo que mamá dijo en ese tiempo, el bebé la escuchó. Bueno y no tan bueno. El bebé sabe y conoce la voz de su madre. Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz. Y número 3, es bueno oír, es bueno conocer, pero es mejor todavía obedecer. Cristo dice, mis ovejas oyen, conocen y obedecen mi voz. ¿Saben cuándo es Dios el que las está guiando? ¿Saben cuándo y cómo responder a la voz de Dios? No se guían, no se mueven por sí mismas, sino son guiadas por la voz, por la dirección de Dios. Ahora, muchas veces Él nos ha hablado. Hebreos capítulo 1 dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a su pueblo por los profetas, por Jesucristo. Hermanos, Dios puede hablarnos de muchas maneras. No le voy a preguntar, ¿te ha hablado Dios? Si usted está aquí es porque Dios le habló. A veces Dios te puede hablar con un cántico. Hay cánticos que a todos nos gustan. Algunos por la melodía, pero por lo general por la letra, por el mensaje, por el contenido. Hay muchos cantos que nos gustan. A mí tradicionalmente me ha gustado ese de Amazing Grace. Oh, sublime gracia. Ese es un canto maravilloso. Bendijo, ha bendecido por generaciones al pueblo de Dios. Yo creo que los que lo hemos leído, lo hemos cantado, lo hemos oído, sentimos que Dios nos transmite un mensaje. Dios puede hablarte a través de un cántico.
Pero también, espero sea el caso esta mañana, Dios nos puede hablar por una prédica, por un predicador. Hay veces así, de una manera sincera, transparente, sin alteraciones, sin atacar a nadie, como que el mensaje estaba diseñado para mí. Claro, hermanos, Dios estaba pensando en ti. Dios puede hablar, de hecho habla a través de un predicador. Dice que son como clavos hincados las palabras dadas desde las congregaciones. Hay mensajes que marcan. Hay mensajes que directamente Dios nos está hablando. Hay otras veces que puede haber un profeta. Claro, esto lo hemos distorsionado un poco. Pero eso no quita, hermanos, el ministerio profético en la Biblia. Hay suficiente fondo bíblico para esto. Pablo el apóstol le dice a la iglesia: todos podéis profetizar. Hermanos, Dios puede traer una palabra. Dios puede darnos un mensaje específico. Y le puedo seguir hablando, enlistando las formas como Dios nos puede hablar. A mí personalmente me ha dado más de una vez un sueño. He soñado anticipadamente algo que va a suceder. Y entiendo que es de Dios. Probablemente Dios te puede dar un sueño también. Pero hay una manera por excelencia que Dios habla. Y es vía su palabra. La palabra es la máxima autoridad mediante la cual Dios se comunica con el ser humano. Aquí está todo lo que Dios juzgó que era necesario que nosotros supiésemos. Las demás formas son buenas, son vehículos, son medios que Dios usa, pero deben estar sujetos a la autoridad bíblica. Ahora, cuando ya hemos recibido esa palabra, el contenido de la misma es muy variado. En resumidas cuentas, toda la Biblia la podemos dividir en dos puntos: promesas y mandamientos. Hay cientos de promesas, pero también hay cientos de mandamientos. Para que usted se sienta relajado, no le voy a hablar de los mandamientos. Le voy a hablar del otro aspecto, es decir, la promesa. Ese es un aspecto que, pues, a todos nos gusta. Oh, Dios dice en su palabra. Dios ha prometido en su palabra. Dios me ha hablado y me ha dado promesa. ¿Cuántos están esperando una promesa en particular de parte de Dios que se haga realidad en su vida? Muy pocos. Yo espero que todas las que encuentro aquí se hagan una realidad. Si pudiera titular este mensaje, y aunque yo estoy avanzado en él, lo llamaré: dos cosas inmutables. Ya le leo Hebreos capítulo 6. El escritor le dice a esta iglesia, a la comunidad judía convertida al cristianismo, conocida en el Nuevo Testamento como los hebreos, dos cosas inmutables de Dios.
Todos los que han estudiado el Nuevo Testamento, las cartas, las epístolas, y han pasado por Hebreos, han aprendido que esta carta en particular, que por cierto no nos ponemos de acuerdo quién la escribió, la mayoría piensa que fue Pablo, otros creen que fue Apolos y otros escritores, etcétera. Al final de cuentas fue inspirada por el Espíritu y eso vale más. Los judíos convertidos al cristianismo en el primer siglo estaban siendo arduamente perseguidos. Estaban pagando un alto precio, ya no solo del imperio romano, de los paganos, de los gentiles, sino también de los propios judíos, de la comunidad judía. Así que ellos se sentían atacados por todas partes. Muchos estaban abandonando la fe. Se me fue la palabra. Bueno, abandonando, desanimándose, apostatando. Y esta carta es como una luz roja intermitente que les manda uno de los apóstoles para decirle: un momento, no se desanimen, no retrocedan. De hecho les dice en un momento de la epístola: porque no somos de los que retroceden para perdición. No vayan atrás. Y les garantiza que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho para ellos. Y ya leo ahora Hebreos capítulo 6, verso 13. Dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Como ellos son judíos, como ellos son descendientes de Abraham, el escritor usa en buen sentido ese orgullo de ellos, ese privilegio que tienen de ser descendientes de Abraham, para traerles a la memoria el pacto que Dios hizo con el patriarca. Y les recuerda la promesa. Ya voy a leer en qué consistía la promesa. Pero dice, le dio promesa a Abraham. Ahora, esa promesa no solo era para el patriarca, sino era para toda su descendencia hasta el día de hoy. Pablo dice que los judíos de todos los tiempos, en todos los lugares, son bendecidos a causa del patriarca. Donde usted sea que vaya, va a encontrar judíos bendecidos en todo sentido. Dios sigue honrando el pacto con el padre Abraham. Ahora le da promesa. Y luego dice la conclusión de ese verso 13, así: no pudiendo Dios jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aquí están las dos cosas inmutables: la promesa y el juramento. Dios dio su palabra infalible a Abraham, pero antepuso, dice más abajo, juramento. ¿Qué es promesa y qué es juramento? Promesa, mis hermanos, en el contexto bíblico, significa un compromiso de conceder, de hacer real una determinada promesa. Luego, segundo, juramento, frase que asegura solemnemente
una promesa, una frase que se usa para certificar una verdad. En el antiguo pacto, el juramento era solemne, era sagrado. Aún en cierta manera lo es, especialmente en la comunidad anglosajona. Si usted va a la corte, ¿qué lo hacen hacer en la corte? ¿Verdad? Prometer, jurar que va a decir la verdad y solamente la verdad. Algunos le ponen que ponga su mano sobre una Biblia. Otros que lo hagan a nombre de la Constitución, etc. Dice el escritor, Dios no tenía algo más grande para jurar que cumpliría su palabra. ¿Por quién juró? Por sí mismo. Juró por sí mismo Abraham que la palabra tenía cumplimiento. Seguimos leyendo, verso 14. Diciendo, ahí está la promesa: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Eso en todos los sentidos, y todos conocemos la vida de Abraham y sus descendientes, se ha cumplido de manera literal. Y habiendo esperado con paciencia, ahora era lo que le tocaba a Abraham y lo que nos toca a nosotros en relación a lo que Dios nos ha hablado. Dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó, heredó, vio el cumplimiento de la palabra en promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Cómo le llama Dios a la palabra en promesa, hermanos? La inmutabilidad de su consejo. Te preguntará, ¿qué es eso? Ok. Inmutabilidad significa que no puede ser alterado, que no puede ser cambiado, que lo que Dios dijo, así sucederá, hermanos. Que lo que Dios ha hablado en promesa, exactamente, como dicen los salvadoreños, cabalmente, cabalito, ¿verdad? Así, hermanos, al pie de la letra se cumplirá. No quedará nada que se cumpla. No importa, hermanos. Óigame. Si el ambiente, si el entorno no está propicio, es que la palabra no se cumple por lo que nosotros vemos. A veces recibimos la palabra, la leemos, Dios está tratando con nosotros y decimos, maybe. Ok, él habla así porque su entorno es diferente al mío. Hermanos, no se trata de las circunstancias, se trata del poder de la palabra. Le dije al principio que la palabra es viva. Eso significa también que genera vida, que crea vida donde no hay vida. Acuérdense del vientre de Sara, por ejemplo. Todo era muerto, células eran muertas, la naturaleza había dicho que no había posibilidades. Pero Dios no trabaja así. Cuando llega el cumplimiento del tiempo, hermanos, dice el profeta Jeremías, Dios activa la palabra, la pone por obra, la despierta y crea con ella todas las circunstancias para que se cumpla. Aparecen de repente las conexiones indicadas. Tú dices, cómo quisiera
un contacto con una persona de influencia. Hermanos, tienes el contacto más grande, que es Dios. Y Él puede hacer posible que la persona indicada esté ahí. Lo he visto en mi ministerio infinidad de veces. Dios ha puesto en mi camino gente que ha favorecido el ministerio. Conexiones, contactos interministeriales, y a veces muchos ni siquiera son cristianos. No profesan la fe. Pero Dios los trajo al camino para el cumplimiento de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Él crea el medio ambiente. Él crea las circunstancias. Él crea todo lo necesario. Déjame te doy un testimonio. Había un pastor conocido de la familia que había llegado de México. Él llegó al estado de Texas, donde nosotros vivimos, y pronto me fue a buscar y me dijo: quiero mandar una solicitud para una visa religiosa, explorando la posibilidad de que me den residencia como ministro. Y yo dije: esto no es fácil como lo era mucho tiempo atrás. Se ha desprestigiado, hubo abusos, hubo excesos, y el gobierno está sumamente estricto. Pero el hombre, chiquito de tamaño, pero grande en la fe, me decía: ¿me puede hacer el favor de ayudarme a llenar este formulario? Ok, lo hacemos. Le digo: pero mira, acá están los requisitos. Necesitas un patrocinador, un sponsor de una iglesia solvente que pueda garantizar tu condición financiera. Pero como ustedes son 4, imagínate, debe tener un buen checking account. Póngalo, pastor. Hicimos una carta que yo ya no sabía ni qué poner en esa carta. Ok, le quería dar la mano y el hombre ahí está insistiendo. Ok, lo mandamos. Puso un money order. Como a las 6 semanas le contestó migración. Y me llama y me dice: hermano, ya me contestaron. Se me hacía muy rápido y lo más probable es que le negaron la petición. Efectivamente. Me dice: aquí tengo la carta, pero ni la entiendo. Voy a ir para que me la lea. Y venía entusiasmado. Y yo le dije: ¿cómo le digo que la migración dice que fue rechazado, que no califica? Traté de prepararlo y discretamente le di el mensaje. Dice: ¿eso dice, hermano? Le digo: sí. Dice: pero a mí Dios me llamó a los Estados Unidos a ser pastor. Yo digo: ok, la mayoría dice lo mismo. Abajo, letras pequeñitas decía: si usted cree que hemos cometido un error, haga un nuevo money order y haga una apelación. Y le digo: mira, estas letras chiquitas dicen así. Ah, pues hagámoslo. Yo no quería más trabajo. Al final de cuentas no estaba ganando yo, era como una satisfacción de servir nomás. Hermanos, y me dice: hagámoslo. Ok, lo hicimos. Apelar al gobierno americano por una visa religiosa, nada le favorecía, hermanos. Se fue aquello, nos despedimos. Y todavía me dice antes de irse de mi casa: ¿podemos orar? Oh, sí, hermano, vamos a orar. Dije yo: este hombre tiene fe. Ya fui cambiando mi postura. Ya no me sonreía, ya no pensaba yo: este hombre no conoce la ley. Más bien trataba de entender que el hombre tenía fe. Y que Dios a este hombre sí le había hablado. Y sí le había dado promesa. Y sí lo estaba llamando a los Estados Unidos.
Oramos pues, mandamos los papeles. A las cuantas semanas, otra vez. Me dice, hermano, otra carta. Dice, esta sí la entiendo. Ya sus niños estaban aprendiendo a hablar inglés. Digo, ¿qué dice? Que me presente a migración. Ay. Dice, ¿para qué será, hermano? ¿Para qué nos citan? Digo, no sé. Ojalá y no sea para darte una orden de deportación o ahí mismo decirte bye. Dice, no es para eso. Seguía firme con su fe. Ok, pues ve entonces. Anota la fecha, el día, y llévala, y ya me enseñó la carta. Le digo, ok, dice que lleves esa carta y lleves el pasaporte de toda tu familia. Fueron a la cita. Sale y me habla otra vez. Dice, deme la bienvenida a los United States. Digo, ¿qué pasó, pastor? Me dieron la residencia. Y yo dije, ¿cómo? Sí, me dijeron, me sellaron aquí residencia temporal por 1 año en el pasaporte y me dijeron que en 1 semana nos caía la famosa green card para los 4, ellos 2 y los 2 hijos. Hermanos, la palabra de Dios se cumple, no importa si las circunstancias favorecen o no favorecen. Lleva consigo un poder de crear, de generar, de hacer algo físicamente inclusive. Hebreos 4:12 más adelante dice que es penetrante hasta los tuétanos. O sea, lo más dentro de nosotros entra la palabra. Y Dios puede crear órganos nuevos. Dios puede crear riñones nuevos. Dios puede crear un hígado nuevo. La palabra tiene el potencial para hacer milagros físicos también. La Biblia dice en uno de los salmos, envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. De Jesús se dice, recorría las regiones y con la palabra sanaba a los enfermos. Y con la palabra echaba fuera a los demonios. El método por excelencia del ejercicio del ministerio de Cristo fue la palabra. La palabra, porque Dios honra su palabra. Son 2 cosas inmutables: la promesa y el juramento. Dios ha dicho, haré que mi palabra se cumpla. El profeta dijo, así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Yo no la quiero de regreso, dice Dios. Esa palabra está destinada a prosperar y a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Ahora seguimos leyendo. Hebreos capítulo 6, verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo que ya le digo, que la palabra no falla, interpuso o garantizó o empeñó la palabra con juramento. Fíjese hasta dónde llegó Dios para que le creamos. Interpuso juramento. Verso 18. Para que por 2 cosas, ahí está nuestro tema. Para que por 2 cosas, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible, subraye eso, es imposible que Dios mienta. ¿Cómo es Dios? Imposible de mentir. ¿Puede poner eso donde no se le olvide? Es imposible que Dios mienta. Moisés dijo, no es hombre para que mienta,
ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no retrocede en lo que ha dicho. Jamás ha mentido. Dice ahí, es imposible que Dios mienta. Pablo dice a los romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuántos de los hombres? Todos. Así que no se excluya y yo tampoco me excluyo. Todo hombre mentiroso, porque todos fallamos. ¿Cuántas promesas hemos quebrantado? ¿Cuántos pactos hemos roto? Oh, es que las circunstancias cambiaron, es que así, así. No honramos el pacto. Especialmente nosotros los hispanos tenemos un problema de que a veces no somos firmes con nuestra palabra. Gracias a Dios que Dios no es latinoamericano. Él es imposible de mentir. Sea Dios veraz, verdadero y todo hombre mentiroso. Dios, pues, hermanos, honra su palabra. Dice, en los cuales es imposible que Dios mienta. Ahora, Dios va cumpliendo su palabra. Dios va hablando su palabra. Dice el profeta Ageo, no hará nada, es Amós, más bien, no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. O sea, Dios va cumpliendo, Dios va honrando su palabra. Hay un texto que me gusta mucho, que siempre uso, y es el pacto que Dios hizo con David. Dios le prometió a David que le iba a construir templo. David se equivocó. Pero lo bueno es, hermanos, que nuestros errores no invalidan la promesa de Dios. Eso se lo tenemos que agradecer a nuestro Padre. Dios defiende el pacto, el propósito, la palabra. Le decía a mi esposa en uno de estos días platicando ahí, el propósito de Dios es como el GPS, ¿verdad? Ese GPS que nos lleva a todas partes. Recorrí lo más que pude en 3 días la ciudad de Washington. Es maravilloso lo que hace el smartphone, ¿verdad? Te dice por dónde te vayas, cuánto tiempo, hay tráfico, no hay tráfico. Hermanos, te lleva a donde quiera. Y esa mujer no para de hablar. Make a right turn, You have a right to your destination. Your destination is on the right side. Y sigue, hable y hable y hable. Y a veces yo le decía, habla, cuando me quería perder. Le decía, háblame. Y a veces también le decía, ya, está bien. Y si me perdía o no hacía la vuelta a tiempo, se reprogramaba, ¿verdad? Y te dice, bueno, ahora te vas por acá. Pero siempre mirando el objetivo. Hermano, no es así Dios. Ha puesto a nosotros como el GPS celestial. Tú y yo se nos pasa una salida o nos vamos por el camino equivocado. ¿Sabe qué? Dios nos dice, piérdete. No, hermanos, nos reprograma. Y quiere que volvamos al destino que Él fijó para nosotros. Y no importa la opinión de los demás. No importa si tropezamos. La palabra es infalible. Porque hay 2 cosas inmutables en las cuales Dios jamás puede mentir: promesa y juramento. Dios te dio la promesa y juró por sí mismo que te llevaría al cumplimiento de sus planes para ti. Ahora, trabaja y hace que todo se cumpla. David se descuidó, pero la palabra
empezó a cumplirse. Entonces levantó a su hijo, a Salomón. Salomón es un tipo interesante en la Biblia. Contrario a lo que a veces creemos de él, Salomón es un tipo apacible. Nunca se metió en guerras. Siempre tranquilo. Yo le decía a mi hijo, el más pequeño, que se parecía a Salomón. Tranquilo, hasta el día de hoy. Ahí en su recámara uno no sabe si está o no está. Tranquilo. De hecho, la palabra Salomón significa pacífico. Nunca se metió en guerras, a diferencia de su papá, David. Dios le dijo, tú vas a ver el cumplimiento de la palabra, del pacto. Construyó el templo, ¿se acuerda? Pero todos los recursos los juntó papá, o sea, David, para que se cumpliera la promesa. Cuando ya presentaron el majestuoso templo judío, el primero, bajo Salomón, Salomón hace una ceremonia. Y quiero que lea algunos versos conmigo, 2 de Corintios capítulo 6. ¿Cómo agradece Salomón la fidelidad de Dios por el cumplimiento de su palabra? Capítulo 6, ahí en el libro de 2 de Crónicas, dice así, verso 3, 2 de Crónicas 6, 3. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Acuérdense que está de pie frente a una gran multitud para dedicar el templo. Bendijo a la congregación y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, que con su mano, oiga bien, con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca. Qué bonita palabra. Tengo un sermón ahí que lo llamo, Dios cumple con su mano lo que dice con su boca. Y él le dice al pueblo, bendito sea Jehová, que ha cumplido todo lo que dijo con su boca mi padre, ahora lo ha hecho cumplir con su mano. Porque Dios honra y siempre honrará su palabra. Mire, a veces pensamos, y voy a retomar este punto que ya mencioné en parte, que no es posible por nuestro entorno. Y nos empezamos a descalificar. Creemos que la palabra puede tener cumplimiento en él, en ella, en otros hermanos y amigos, porque a nuestra manera de entender juzgamos que son personas propicias para que la palabra se cumpla. Y nosotros nos descalificamos. O pensamos, si hubiera venido antes, si esa palabra hubiera llegado a mí años atrás, si cuando era más joven o antes de que hiciera esto o lo otro, y nos empezamos a descalificar. El ejemplo es el del profeta Jeremías, capítulo 1. Todos reconocemos y nos acordamos de Jeremías. Parece ser un hombre sentimental. Escribió un libro que se llama Lamentos o Lamentaciones. Pero usted y yo podemos escribir unos 3 de esos, ¿verdad? No, usted no. Se quedaron muy serios. Gracias. Hermanos, parece que el hombre era muy sentimental. De hecho, alguien lo apodó el profeta llorón. Bueno, no vamos a hablar de él así, porque si él hablara de nosotros, imagínense.
escribiría otros 2 libros de lamentaciones. Y ya no serían las lamentaciones de Jeremías, serían las lamentaciones de, ponga su nombre. Dios trató con él cuando era un adolescente. Algunos piensan que tendría quizás entre 12 a 15 años, cuando Dios ya anda detrás de él para que sea profeta. Y ya le dio una palabra de que lo puso por profeta, lo dio por profeta a las naciones. Jeremías dice, no, yo soy muy joven. I'm a teenager. El primer día que yo prediqué tenía 15 años, hermanos. Hace 40 años en este verano. Temblaba como no tiene usted una idea. Pero quien me puso a hacerlo estaba bien firme. Te toca a ti. Ahí está un amigo. No, no es un pastor, es un congregante. Imagínese. Cuando hablo con él me recuerda, dice, ¿te acuerdas? 1981, cuando no querías predicarle a los muchachos allá. Le digo, pero tú eras bien insistente conmigo. Ahora entendemos que todo era el plan de Dios. Jeremías dice, no, soy un niño, ni siquiera sé hablar, yo no soy la persona adecuada, no reúno los requisitos para que la palabra que estás hablando se cumpla. Dios le da una visión, hermanos, bien pequeña. Hay veces que Dios nos puede dar una tremenda palabra en cortas palabras. Lo voy a leer. Jeremías capítulo 1. Dice así el verso número 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? En esta ocasión la palabra le llega por una revelación, por una especie de visión que él tiene. Y Dios le pregunta, platica con él. Le digo que Dios habla. Y le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Los hombres que están cerca de Dios ven a Dios y ven lo que Dios está haciendo. Jeremías le dice en la visión, veo una vara de almendro. ¿En qué consistía la visión, hermanos? En una vara de almendro. Simplemente ve una vara. Qué visión tan corta y quizá tan extraña. Si la visión hubiera caído acá en Virginia, ¿de qué sería la vara? Dígame, ¿de qué son los árboles acá? De pino, ok. En Texas sería de durazno o de encino. Pero en la región de Jeremías la vara era de almendro. Yo conocí los almendros en Venezuela. Hermanos, y Dios le dice, también en California, los que vienen de allá, hay muchos almendros. Dios le dice, verso 12, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Note la parábola, note la comparación que Dios usa. El almendro en tierra de Israel se le llama el árbol madrugador. Los americanos en el estado de California le llaman al almendro el pájaro, el árbol madrugador. ¿Por qué? Porque empieza a reverdecer cuando todavía está
el invierno. Para nosotros el durazno empieza a florecer en el mes de febrero. Y vaya que tuvimos mucho frío este mes de febrero. Pero los duraznos ya estaban floreciendo. Se adelantan a los demás. Dios le está diciendo a Jeremías, la palabra que yo te estoy dando no es para muchos días. Esa palabra yo la apresuro. La apresuro para que se cumpla. Hermanos, lo que Dios ha hablado a tu vida, no lo tengas por tardanza. Dios lo está agilizando. Lo está moviendo para que se cumpla. Voy a cerrar con esto. Cuando la Biblia dice, la palabra es viva y eficaz, eso de eficaz también significa que debe cumplirse precisa y totalmente, con lujo de detalles, aún en detalles tan pequeños que uno dice, ¿será que así se cumplirá? ¿Sí? Yo recuerdo cuando Jesús anunció que Pedro le iba a negar. Bueno, esto ya no es promesa, pero le advirtió a Pedro. Y Pedro ya sabe, dijo, no, esa palabra no se va a cumplir, Señor. No. Pero Jesús no está adivinando, ¿verdad? La noche del arresto se cumplió la palabra. Pero Jesús le dio una señal. Dice, cuando el gallo haya cantado 2 veces, en ese transcurso tú me has negado 3. Yo me he puesto a investigar cuánto tarda un gallo en cantar 2 veces. Y he encontrado muchas respuestas. Dicen que dependiendo el gallo. Otros dicen que dependiendo la hora. Y dicen que hay gallos muy flojos, como dice el dicho, se le durmió el gallo. No cantan, especialmente los que ya están viejos. Hermanos, pues ese gallo no sé cuánto tardó en cantar 2 veces, pero Jesús dijo, Pedro, tú eres muy rápido, muy arrebatado, ¿me vas a negar? 3. Y cuando Pedro niega a Jesús, son aproximadamente las 11 de la noche, la medianoche en Israel. ¿Qué hace el gallo, hermanos? Canta. Yo le llamé a eso el gallo profético. ¿Cómo se rieron los hermanos el día que yo prediqué ese sermón? Y mi esposa me dice, nunca te había visto tan chistoso predicando. Es que el tema se prestaba, el gallo profético. ¿Qué tiene que ver un gallo en las profecías? No lo sé, hermanos, pero Jesús dijo que iba a cantar y que era parte de los detalles de la palabra. ¿Se cumplió o no se cumplió, hermanos? El Señor hizo que cantara un gallo por causa de uno de sus hijos. Cuando Jesús vino a la tierra, lo condenaban y lo criticaban y le decían, has venido para alterar la profecía. Mateo 5:17 en adelante dice, yo no he venido para alterar la palabra, porque la palabra no puede ser cambiada, es inmutable. Ya lo dijimos. El consejo de Dios es inmutable, no se puede alterar. Porque de cierto os digo, que ni una jota ni un tilde pasará hasta que todo se cumpla. Todo lo que Dios ha hablado de ti y para ti, literalmente en su totalidad, se cumplirá. Así es. Ni una jota, ni un tilde pasará. Una vez llegué a un evento, estaba muy cansado de viajar. Y una vez tuve un pequeño accidente que me afectó un poquito aquí el lomo. Tuve un desgarre.
Y costó tiempo que todo volviera a la normalidad. Entonces, cuando viajo mucho, en ese tiempo en particular, me dolía un poco, me dolía. Me hicieron estudios y todo, y me dijeron, no, es un desgarre muscular, no podemos hacer nada más que reposes y trata de evitar levantar algo pesado. Cuando yo llegué al evento, el predicador me habló al final. Yo no tenía mucho humor de estar ahí. En realidad estaba muy cansado y con malestar. Pero me dice, desde que entraste, tienes dolor y se hace así. Y yo dije, ¿ese soy yo? Fíjate lo que Dios le dijo. Va a entrar un hombre y es un ministro y necesito que lees esta palabra. Y la señal que te pongo es que tiene un dolor, le duele el costado. Y me dijo otras cosas. Hermanos, Dios es bien perfecto. Sabe si te duele la cadera o no. Dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Con el hermano Elmer y conmigo no tiene mucho trabajo el Señor. Pero otros de ustedes, ay. Hermanos, al pie de la letra, cada detalle se cumplirá. Yo quiero que estés de pie este mediodía. ¿Qué ha hablado Dios de ti? ¿Cuál es la palabra que Dios soltó sobre tu vida? Hoy es el tiempo en que Él la apresura para ponerla por obra. Jeremías le dice al pueblo, y después de 70 años os visitaré y despertaré mi buena palabra en vosotros para que se cumpla. 70 años quedaría guardada la promesa.